Bueno, el siguiente programa debe ser tomado con calma y como divertimento, ya que los comentarios, expuestos por los participantes atienden a una conversación entre amigos, sin fines pedagógicos, culturales. Entiendas esto como el ejercicio de documentar las ideas que surgen en el ambiente de la intimidad, que genera estar entre amigos, boludo. Voy a dejar de hablar como locutor de radio, maldita sea. Oh, sí, claro que sí, tengo que ser mi voz normal. ¿Cuál es mi voz normal? Ya olvidé mi voz normal. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo hablo normalmente? Hablo como más chillón, ¿no? Como... Hola. Hola, soy Aldo. Sí, ok, ya empezamos. Esa es mi voz. ¿Ya es mi voz? Creo que sí es mi voz Porque normal. todos tienen voz de locutor. No sé. Obviamente. Así es mi voz, ¿no? ¿O cómo me conociste? Sí. Sí, ¿no? Es mi ¿De voz. locutor? Dana, No, ¿así es mi carnal. voz? ¿Así es mi voz? Sí, Sí, ¿no? Esta voz. No, le Así está es dando mi como voz, que más así point, es ¿no? mi voz, ¿no? Le está dando como que más fuerza. Hola, Maricana, ¿cómo estás? Esa es mi voz, ¿no? Sí, esa es tu mi voz. voz. Va, ya Esa está. es Ya mi estamos, ya voz. empezamos. Ya. Esa es tu voz de cuando hablas con Chure. Maestro Longaniza. Ay, Dios. Ay, Te Deo. voy a meter tantito el dedo ahí. Prometimos que eso no iba a volver a pasar, güey. Es que estábamos aprendiendo, éramos unos Ya, niños. otros 4 años de psicólogo. Mientras no lo escuche mi mujer todo esta vez. Ya empezamos a grabar, ¿por qué no lo dijimos después? Y no lo pienso editar. No voy a editar yo. Sí, ya salgo. Estudiaste diseño gráfico, maldita sea. Bueno, Tienen que salir los créditos. Ya. Diseño gráfico, edita mi video. Y ya, porque de todas maneras no nos van a pagar nada por esto, nos van a cortar el copyright. Entonces, bienvenidos al podcast Migraña. El día de hoy vamos a hablar sobre homosexualidad. ¿Qué? No, ¿qué? Ah, chinga. Wow. ¿Por eso me invitaste, culero? Sí. Sí, por eso aprovechamos Por que eso venías. estás aquí, carnal. Eh, Continúa. La homosexualidad no avisa. El día de Solo sale hoy, del closet y ya. sí, o entra. El día de hoy vamos a hablar sobre los zombies. Un tema muy interesante. Wow. Creo. Cabroso. Digo, nadie dijo que no. Yo puse el tema. Si y no dijeron, propongan otro tema. Si no, pues ¿Estamos a tiempo? no escriben nada, mándenos mensaje. Son ya 76, ya no caben en un cuarto. Ya comenten algo. El día de hoy vamos a hablar de zombies. Y nos va a pasar a presentar hay un nuevo integrante, no sabemos quién es. ¿Quién es? ¿Te mandó Raúl o qué pasó? No sé. ¿Qué haces aquí, Dana? Cuéntanos. Híjole. Llegué a base de mentiras. A mí me dijeron que iba a pistear, güey. Y pues aquí estamos. Y pues Bendito aquí. Dios. Primero Dios. Efectivamente. Por favor, habla con propiedad. Si vas a burlarte de las ancianas, que sea con propiedad. Que lo entiendan, ¿no? Si no, ellas no entienden. ¿Sí? Pero va. ¿Ya esa es tu presentación? No, Déjenla no, hablar. no, ¿No? Tú carajo, estás hablando güey. más que ella. Ok. Presenta a toda la banda otra vez. Perfecto, empezamos a mi derecha. No aplaudas, por Desde- favor. No, me vale madre, ya, pero ¿qué? Está lejos de los micrófonos. No lo suficiente. Nunca Desde las nunca lejanas es tierras de suficiente. Xochimilco, con Biblia en mano y varios seguros por vender, el amigo ¡Dos! ¡Bravo! Bravo, Voy a doctor. mencionar que es el único carnal que pues, le gira la ardilla chido cuando no se está reiniciando, ¿no? Sí, porque necesita resetearse Sí. cada 15 minutos. Invitada del día, la amiga Dana, que presume un doctorado en biología. Y... No, No, es una carrera. Bióloga. Yo sí estudié, maldito. Dice, háblalo bien. Esto no es carrera técnica, esto sí es carrera de Soy verdad. Es carrera, eres bióloga, Soy huevo. bióloga. Estoy haciendo La una próxima maestría. creadora del virus T. ¡Bravo! Pues sí. Pues ahí hay, Sí, es cierto. hay humildemente. Ay, voy a Algo hacer, que apendeja tantito. voy a hacer una maestría en neurobiología, entonces pues sí. No es cierto. Neurobiología. Va a sembrar cerebritos, Carlos. Ah. A mi izquierda. Bueno. A Maldita mi izquierda sea. Pensé que ya me iba a tenemos ver mal, pero tenemos a Adrián. A su izquierda. Ve, Ok. te está presentando, güey. Van 3 veces a la izquierda, carnal. No voy a decirlo 4. Ok. Pero ya saben que es a la izquierda. Aquí. A la Al izquierda. amigo Pimpón, el más viejo de todos nosotros. ¿Cómo chingados no? ¿Qué haces, Aldo?
¿Y ahora? Y el güey de las señas raras, que está como rapeando en sordomudo, es el amigo Aldo, claro que sí. Tiene artritis en los dedos, güey. Abrir la llave, no sé, tomar la llave para abrir su puerta. Son las reumas, güey. Artritis juvenil, sí pasa. Quiere hacerle Perfecto. así y le hace así, güey. Ajá. No mames. Sí, listo. Como dijiste, el tema de hoy son los zombies. No entiendo la música con los zombies, pero empecemos. No sé, no te quiere oír, güey. Pone música. Lo que sea, lo que ¿Puedo sea. acercarme? Ni con ¿Te audífonos. molesta? No, que realmente te escuchas bien ahí. No te acerques, por favor. Por Listo, a favor. ver, ¿qué pedo con los zombies? favor. Exacto, ese es Por el favor, punto. no te ¿Qué acerques, pedo con los por favor. zombies? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su idea? Porque me imagino que tienen ideas, ¿no? ¿O Yo nada creo más que están no. pendejos? ¿Los zombies o nosotros? No, realmente no. Híjole, no. ¿Están pendejos los zombies o nosotros? No hay No mucha me quedó muy diferencia, claro. déjame te digo. Hay muchos tipos de zombies. y- Efectivamente, hay muchos tipos de zombies. Empezamos, por ejemplo, con cómo nace o por qué nace el género del zombie. De hecho, me atreví a traer uno de mis libritos de mi biblioteca. Uy, qué atrevido. Déjalo pongo acá. y Yo no lo saco. Para que traiga uno de los 4 libros que tiene. Sí, le interesa mucho. ¿Por qué crees que voy a balancear mi mesa hoy, güey? Ese y la sección Sí, sí, sí. amarilla, güey. Uy, Y los todavía dos no sé. pinches teleguías que tengo, güey. Es mi mayor tesoro que tengo en la casa. Bueno, pero hablando más en serio, está bastante genial ese librito, porque te habla desde la cultura zombie, desde la película. esta. De la Z a la S. The Night, no sé qué. Pero, güey. No, de la noche de los Sí, del muertos principio de los vivientes, zombies el al final. clásico de 68. donde buscaban cerebros, eran lentos. Era una persona que murió, que fue asesinada y se convirtió en un zombie para seguir matando a los demás. Entonces, este librito, por ejemplo, te explica que el miedo a los zombies es, en primera, que puede ser un ser querido tuyo que no está pensando y va a hacerte daño. Entonces no es lo mismo defenderte de un pinche ratero, güey, aquí afuera. Le das 2 cachazos y sales corriendo a defenderte de tu carnal, de tu mamá. Ese es un... Pues depende de Pero sí pasa. colonia donde vivas, güey. Porque si vives en Ecatepec, pues Y hay quienes viven en Ecatepec. puede ser que te topes a tu tío. ¿Qué pasó? Soy sobrino. Pues aunque sea, saca para Dame el celular, culero, pero si tú me lo regalaste por mi cumpleaños. A rato te lo devuelvo, Mames, carnal. tío. Pero ese sentimiento conflictúa a las personas, ¿no? Pero ese es el primer punto. ¿Qué son O los sea, zombies? el ¿Qué son lazo. los zombies? ¿Qué pedo con- Pues sí, empecemos. Empezamos ¿Qué con, son los con los zombies? muertos vivientes, ¿Qué Caína. son los Es Adrián, zombies? él puede empezar con lo que quiera. Ah, bueno. ¿Qué pedo? Ahorita, doctor, Ahorita compones regreso. A todo. estas alturas ya todos sabemos que son los zombies. Sí, mames. pero no Pero sabemos. Déjalo, es que él no sabemos. trae eso, trae más cosas. Ah, ya. Puta madre. Dale, Ya. dale, dale. Los zombies, Vas a la, editar eso, ¿verdad? la historia, Ah, el libro. cabrón, sacar- El libro de los zombies y Tú la empezaste cultura de los con la zombies. película de los zombies, ¿no? Comen No, cerebros. o sea, el nacimiento de los zombies dentro del mundo del cine y dentro de la cultura popular está en esa película, en La Noche de los Muertos Vivientes. Hay más datos de los zombies antes, la verdad es que sí. Y se traduce, el zombie que vemos en esta película es básicamente un ser vivo, un ser humano, que pues ya no está vivo, pero Entonces se ya no es sigue un ser moviendo. vivo, sí, es un ser Es vivo. que ese es el pedo. Un No ser puedes muerto decir con si es- funciones motoras. No necesariamente. Porque Entonces, ¿qué es un zombie? Porque se queda no, tirado? lo Ah, que no, pasa se es que en están el momento en el metiendo- que tienes que alimentarte, Ajá. pues, no estás muerto, güey, necesitas comer. El pedo es para qué quiere comer si ya está muerto. Y tiene una necesidad de alimentarse. Eso es lo que es un zombie. No sabe si está vivo o está muerto. Por eso se les llama los no muertos. Ah, Cainal. bueno, A ver, Dana, es que tú ta- tienes una es opinión. que también está la acepción de zombies como la palabra de origen kitongo. Y esa palabra significa los regresados. Porque habla de que precisamente son personas que están dictaminadas como muertas. No tienen ningún tipo de pulso, no tienen respiración, no tienen energía en su cerebro, ya se apagaron. Y, Pinche foco y fundido. pueden regresar, y por eso se llaman zombies, porque precisamente viene de los regresados, porque sí tienen que haber estado muertos para poder ser denominados como zombies. Es como el Doctor, ¿no? Que se resetea, se apaga su No, cerebro no, por no, un no. momento. Pero está vivo. Sí, pero todavía como Pero que no me he saca muerto. vaporcito Bueno, de su No nariz. me voy tanto Creo. tiempo. Pertenezco. Hola. Y cuando regresa no te quiere morder, güey. o sea, Ah, bueno, está bien. Bueno, sí. hay Bueno, margen y de es diferencia. que el zombie como Vamos tal, para allá. Venga. el zombie moderno que viene precisamente de esta película de los años 60 o 70 de La Noche de los Muertos Vivientes, 68. 20 si quieres. Por ahí. No, 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 siglo 68, güey. Se Antes inspira- eran libros, güey. en muchos personajes pues de mitologías de diversas culturas. Hay, por ejemplo, el zombie de las religiones afrocaribeñas de Haití, pero también está el zombie de origen chino que surge a través de
la no aplicación en el difunto de los rituales funerarios prescritas por la religión de esas áreas geográficas. También está el zombie árabe, que igual es una persona que vivió una vida inmoral y bueno, las divinidades o la divinidad de aquellas tierras lo castiga viviendo más allá de la muerte y agrediendo a los mortales, a los vivos. También está el zombie escandinavo, que se le conoce como Dragur o algo así parecido, y también está el zombie europeo, que es el aparecido, y todos estos personajes tienen algo en común: el inadecuado manejo del cadáver desde el punto de vista religioso, un manejo inapropiado que tiene como consecuencias que el muerto retome de alguna manera la vida, es decir, el movimiento, y pues agreda a las personas. ¿Qué es inadecuado, loco? Dentro de las religiones de aquellos pueblos se prescribe que el cuerpo sea tratado de diversas maneras. Por ejemplo, que sea colocado en determinada posición, se le aplique en determinadas... O sea, algo que pueda hacer como humillar de alguna manera al cuerpo. Pues no respetar el la ley, los rituales. El ritual de despedida al muerto, ya sea sus 4 velas en las esquinas o ponerlo en una balsa y dejarlo ir a la chingada. No traer a la viejita rezandera. No traer a la ¿Dónde están mis viejita? putas monedas en los ojos, no? Okay. Ajá, que sus no monedas se en los ojos. cumplan las Exacto. costumbres en el tratamiento del cadáver es lo que El barquero me dejó. en esos pueblos se considera que traerá como consecuencia que la persona en algún momento recupere esas capacidades de movimiento, esas capacidades de salir de su zona de descanso y agredir a las personas que están vivas. Pero ahí quién sabe si realmente hubo casos o simplemente lo decían como para que cumplieras con la ley o con los... Sí, es entre Como la historia el y viejo la del leyenda. costal. Si te portas mal, te va a llevar el viejo del costal. el de tlacuache o no. Pues es parte de la mitología de los pueblos, pero esta entidad que nace o recobra la vida por la no aplicación de lo políticamente correcto, de lo ortodoxo. En aquella época. Del En ritual aquella de época. entrada a la muerte. Tiene como consecuencia que no se muera bien y No termina de morir. Necesita otro pinche agarrón. Si hay mal nacidos, hay mal de muertos. pronto regresa. Que por ejemplo en África, Los en fosombies, Haití, ¿no? Si bueno, los echas a la fosa se reparten. Los se despiertan. fosombies. Los las fosombies. iglesias que vinieron de Güey. África y se establecieron en el Caribe, Ajá. el zombie no es tanto una persona que no se le aplicaron bien los rituales funerarios, sino es un castigo por llevar una vida no correcta para esos pueblos, determinadas personas con determinados conocimientos, por medio de unos polvos, hacen Órale. que esas personas revivan y vivan pues echaban una un polvo especie al de muerto. vida terrible como esclavos de aquellos que los hicieron zombies. Pero eso ya tiene que ver con el aspecto religioso, con el aspecto mitológico de aquellos pueblos, Y bueno, no sé, ¿quieren decir algo? Tú Ya. Sí, sí, sí. carnal. Estoy aprendiendo un chingo. No, pues O sea, yo sé del cine para acá, güey. Todavía quedan Lo 50 religioso, minutos, tú síguele. O sea, es como un problema burocrático. Hay 1968 años antes de lo que empezó él, entonces tienes mucha tela de dónde cortar. sí, básicamente Híjole, espero que tu libro aguante, hay un carnal. procedimiento prescrito, ya sea en el ámbito chino, en el ámbito árabe, hay un procedimiento que debes de seguir para que tu muerto se Para muera que tu bien. muerto se O sea, quede o sea, tú muerto. tienes una religión y firmas tu contrato, ¿no? Por ejemplo, así como tu bautizo o algo, y ahí dice que cuando te mueres tienes que hacer A, B o C. Y si no lo haces bien, pues ya pelaste, ¿no? Ya no te vas al cine, vas a ser un zombie. Si no te mueres bien y Pues y básicamente regresas lo a que la está vida. diciendo. Que no Híjole, termi- señor, usted si no no se puede termina el morir, proceso, no mames. Le faltó poner la vela al lado de la cama, así no Es se que no- puede. Burocracia Es que eclesiástica. no hay una foto actualizada aquí en su formulario, pues no vamos a poder Le procesarlo. falta una mano, ¿cómo quiere resucitar? Es que en su foto Así no no se puede. marca bien el sello. No, carnal. es que- No le Y podemos que dar su acta. precisamente tiene que ver con esta idea de la muerte buena y la muerte mala. Por ejemplo, en el cristianismo, los muertos van a revivir, pero no para comerse los cerebros de nadie ni para perseguir a nadie, van a vivir Para vivir la en vida. otro Para- lugar, en van a otro de la mundo. vida. para Van la a vida reencarnar. Y la mala muerte que podemos encontrar en estas culturas es recobras la vida, pero estás condenado a hacer algo que no quieres hacer. Por ejemplo, el... Trabajar, güey, ¿te parece? Bueno, Creo que ya lo estoy trabajar, viviendo, güey. trabajar para los otros. Ya se me está antojando tu cerebro. por ejemplo, el zombie El zombidín, árabe, el zombidín. el zombie árabe recobra esa vida, pero como un castigo por una vida inmoral que llevó.
No sé qué hice en mi vida pasada, güey, pero... Pero por ejemplo, el zombie de las islas del Caribe murió. Posiblemente se le dio un adecuado tratamiento al cuerpo, pero una persona con conocimientos mágicos decidió que tiene que ser Necesitaba un chalán. o que tiene que ser castigado. Alguien a quien no le pague y que no coma mucho. Hace ¿Un esclavo? ritual, y esa persona Que no me pida seguro, recobra güey. esas cualidades de movimiento y pues es esclavo de estas personas que tienen ese conocimiento. Por eso, si uno ve los documentales de los zombies allá en Haití, la familia se toma muchas molestias para evitar que su muerto sea secuestrado por Otro otra tsunami, ¿no? persona y Ay. que interrumpa su descanso, por ejemplo, que lo terminen de matar bien para que no pueda regresar, o incluso hay algo muy curioso, colocan el cuerpo en la cajita, pero boca abajo para que no se pueda levantar al momento de mira. que lo quieran Si ves sacar. Porque un Para zombie salir, no güey. sabe hacer lagartijas, güey. Entonces, Pero pues todo ¿Cuándo has visto un esto- zombie se arrastran, güey? Pues es como en Game of Thrones, ¿no? O sea, te mueres y si no te queman, te vuelves algo así. Por eso, por ejemplo, en muchos pueblos sirviente del otro, sí. el cadáver es dispuesto de una manera especial. Es cremado, o es inhumado, desamarrado, etcétera. Pero es en el ámbito de la religión. Ahí se acaba. Si pasa o no pasa, pues ya es espiritual, ¿no? Cada pueblo determina qué está bien y qué está mal de cómo disponer de sus muertos. Está cabrón darle gusto a todos los pueblos, ¿no? Sí, pues también lo que comentábamos de Haití. Ah, Haití y ya más específicamente con el vudú y su vudú religión ahí. Pues que Haití, ahí está. Haití, bueno, ¿Eh? es que lo que sucede Y ahí estará. Bueno, en este otro tsunami, los... Sí, pero también se habla de ¿qué? A ver, Tsunami ¿cómo dice, se? "Oilo". En 1958 había como un ejército paramilitar que se llamaba los Tonton Makui. Esto se supone que utilizaban a las personas, les echaban este polvo, estas toxinas que se supone que estaban hechas con pez globo, con una especie de rana venenosa y con gusano de mar. Una mezcla así místicamente elaborada. Hocus Pocus. Sí, porque de hecho la enterraban junto con un muerto, que se supone que tenía que ser un hechicero muy poderoso. Lo enterraban esos ingredientes mezclados y los dejaban un día, después los volvían a desenterrar, volvían a hacer el ritual, le rezaban y volvían a enterrarlos y tenían que hacer varias cosas así. No nada más era de mezclarlos en tu mortero y ya. De hecho no había mortero, había molcajete. Pero el chiste es que estos paramilitares a las personas les echaban este polvo para fingir esa muerte por 16 horas y hacían el ritual, los enterraban y después ellos llegaban a desenterrarlos. Las personas con ese polvo, sus signos vitales se eliminaban. Mínimo, ¿no? Médicamente los podían dictaminar como muertos, pero realmente esa toxina se supone que paraliza el cuerpo, paraliza las funciones vitales, pero sigues estando consciente, sigues viendo, tus sentidos siguen funcionando. Entonces podías ver tu propio entierro. Te haces el Cosa muerto. que tan solo pensarlo ha de estar muy culero. Se Sí, hacían los muertos. se hacían el muertito. Entonces, después de que pasaba esto, ellos desenterraban, exhumaban el cuerpo y ya se lo llevaban. Y se supone, ahí es donde entra la parte mística, más allá de las toxinas. Se comentaba que allá de ellos carrera. usaban una vasija para en esa vasija conservar su alma. Entonces, como se supone que tenían atrapados el alma, el cuerpo les pertenecía a quien tenga el alma. Si otra persona, el Bukor creo que se llamaban, los que dominaban esas almas, tenía el alma de la persona, podía hacerla que hiciera lo que él quisiera. En este caso de paramilitares, ir en contra de los liberales, atacarlos, matarlos sanguinariamente, pero porque era su ejército zombie, que era a través del uso de esta toxina que generaba muertos para que ellos lo utilizaran. Y ahí es donde en Haití se mezcla mucho esta cosa de la ciencia, el utilizar una toxina bien elaborada, junto con la parte mística, que aparte son muy religiosos, sobre todo de estas religiones que llegaron de África, para hablar sobre no solamente el dominio del cuerpo, sino el dominio del alma. Y después pues era como que lo más conocido, de hecho llegó a hacerse popular y ya después fue que hay un señor que se llama Wade Davis que se metió a Haití y hay una película que se llama, bueno, también hay un libro que se llama La serpiente y el arco iris, que después le hicieron película, que fue la que vi porque no me daba tiempo de leer el libro.
Y, No mames, la vi ayer. y ahí se narra obviamente más dramatizada y con balazos y con escenas de acción lo que le pasó en Haití. Huevo. Pero sobre todo es eso. Y nunca vi a ningún- También incluso estaba conectado una primera visión que tuvo en el Amazonas con una pócima otra vez extraña que le hacía llegar a alucinaciones. Y todas esas alucinaciones hacían referencias a lo que le iba a pasar en Haití. Lo cual es raro porque hay muchos símbolos que coinciden entre una religión y otra. Y que, bueno, sobre todo esas que venían como del África, tienen como mucha conexión. Pero pues esos son los otros tipos de zombies. Los zombies que podíamos hablar un poco de más cosas de químicas, de paralizar el cuerpo. Pero también se habla de otra parte de controlar el alma a través de rituales ocultistas. Que permitían el utilizar a los cuerpos de las demás personas. Y de hecho sí hay casos documentados. Que por eso empezó esta documentación. Porque sí hubo muchas personas que ya estaban documentadas que estaban muertas por muchos médicos. Y llegaban 5 años después y los volvían a ver ahí en la isla. Pero ese güey. Ese güey. Wade- carnal. ese Wade Davis. Ese güey Davis, Ajá. ¿qué concluyó? O sea, tuvo visiones de lo que le iba a pasar. Ah, a ti, quedó con en que personas. sí había una especie de toxina. De hecho, sí la llevaron a estudiar a Estados Unidos. Ajá. Que eso fue donde supieron que eran partes de pez globo, Pez globo, partes de ajá. rana y esas cosas. Pero aún no entienden cómo es que, ok, sí pudimos dormir el cuerpo, hacer lo que después despertara. Pero no entienden esa parte de que la manipulación funcionara para esos muertos. Fue, no sé si tanto el trauma manejado, que igual de después lograron lavarles el cerebro todo, pues, recién reiniciado, para poderlos hacer los que ellos quisieran. Pero esa es la parte que falta. La parte que sí todavía se queda. Ok, sí, las toxinas hacen que el cuerpo se reinicie. Pero, ¿y dónde está la parte en que puedes hacer control de otra persona como zombie? Que sí realmente ya no tenga el estímulo de él controlarse y hacer lo que el Bokor les dice. Ahí es la parte donde ya se queda el misticismo de, ok, sí, y eso... O sea, aplicó método científico, pero no concluyó nada científico, sino que quedó sin O explicación. sea, no hizo Ajá. el método Sí, científico. o sea, así dijo- como- No, lo aplicó, Científico, lo pues, fue aplicó, método pero religioso. no le dio conclusión. Sí, Entonces, dijo, luego hago la tesis, pero no la terminó. Se Luego quedó en el hago la marco... luego hago la maestría. Se quedó en el marco teórico, pero nunca Estudió otra carrera. nunca ya sacaron nada. Y, Bueno. y lo otro que dijeron es que pues ya no pudieron emular totalmente esa fórmula y no sabían cómo ya aplicarla a fines prácticos de realmente utilizar la fórmula de la toxina, porque ellos pensaban que lo que iban a obtener era una fórmula para revivir a los muertos, no para matar a los vivos. Y eso fue como lo que al final no le dio el fruto que quería, porque estaba trabajando junto con unas farmacéuticas y lo que querían era eso, saber cómo mantener la vida de alguien que se iba a morir. No como regresar. Pero solo Pero- supieron que había una toxina para... Matar a los vivos. para matar a los vivos. Como Se llama- las toxinas hacen se llama daño a la veneno. gente. Ajá, solo dijeron, Y le hay llamaron veneno. cianuro, güey. Es veneno, maldita sea. Entonces no llegaron a más allá de ahí, por eso se quedó en película. Ah, muy bien. Porque yo vi que ese güey fue, ¿Ese güey? fue en los años 80 Ajá. y que precisamente no logró encontrar como una conclusión. En el año 97 llegaron a ir a hacer más investigación, donde vieron que los pocos casos que tenían parecidos al zombie eran gente que sufría de una enfermedad psicológica que se llamaba esquizofrenia catatónica, donde de repente se quedan quietecitos mucho tiempo. Como las cabras, ¿no? Que se apagan, que van Ándale. corriendo y... No quiero hacer mofa del doc con su receta, pero así más o menos. Y de repente reaccionan muy agresivos o de repente se dislocan y todo así. Exacto. Mira, tal cual el doc. Ay, pero yo no reacciono agresivo, ¿sí? No, Ah, pero bueno. sí te reinicias. Ah, bueno, Pero está te bien. reinicias medio violento, güey. Sí, sí. Está bien. Entonces tampoco encontró algo místico, más bien como enfermedad psiquiátrica. Ajá, lo Pero nada único que más. sí puedo asegurar que sí existía, porque pues lo del alma no... ¿Cómo? O sea, ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo haces tu sí. tesis del Para empezar, ¿cómo demuestra la existencia del alma para que la puedas después modificar de un lugar a otro? Primero, ¿dónde? ¿Qué es eso? Mames, ¿qué? Es que como que se queda en el ámbito, tal vez, de la explicación científica, pero siempre hay una parte mágica, ¿no? Está envuelto en la religión de esos pueblos y no sabemos dónde termina el testimonio de la persona y de lo que vio y el testimonio de lo que cree. Yo Pues hasta creo que donde ahí está. hasta donde alcanzas a comprender. Por eso ya muchos de los científicos, muchos ya dicen, bueno, es que hasta ahí es donde ya empieza Dios. Ya son los terrenos de Dios a partir de ahí, porque ya no podemos nosotros cuantificar ni No hay que investigar. jugarle al verga. No hay que jugarle al Vegas. Ya, Diosito, te encargas tú, por favor. Ya no sé. Ya mi compu ya Yo no hasta jala. aquí, carnal. Te lo dejo en Y es que perito. la parte de la ciencia, otra cosa que ve muy complicada de que una persona se convierta en zombie es porque, por ejemplo, necesita
los zombies esos que son todos lentos, pues no funciona demasiado porque necesitan comer. Y si no comen, pues ya no tienen forma de seguir avanzando. Tanto los lentos como los que son muy rápidos, así tipo Guerra Mundial Z. Porque ¿de dónde sacas? La batería, Porque, ¿no? por La ejemplo, energía, de todas maneras, si se te necesita. rompe un ligamento, aunque sea zombie, que es el ligamento, no sé, es el mecanismo para que la pierna siga para que moviéndose, te puedas mover. pues no, no funciona. O el clima, por ejemplo, si cruzan una parte desértica, en algunas horas o en algún día un día se pueden llegar a terminar de secar si ya están expuestos todos sus jugos y quedan como tejido fibroso. Es que ese es el pedo. O sea, no podrían vivir. Tan solo como se pudre el perro que se queda de atropellado en la calle. Se inflan y luego se empiezan a Sí. Después de un rato se hace como chilorio, ¿no? ¿Han probado la pancita de la barbacoa, güey? Así más o menos. Sí, sí. Pero más roja, ¿no? Entonces, Si vas caminando mucho en el sol se te hace como sancocho, ¿no? Entonces, precisamente para la tienda, como que dice: No estoy para ese un tipo apocalipsis zombie". de zombies Yo creo que me cinematográficos habría muerto de asco. son muy poco probables que se llegaran a dar. Tan solo por lo fácil que se descompone la carne. Tan solo en tu refri se descompone el bistec, güey. Sí, Oye, cuando se empieza a mover solo, güey. Vas en el carro y se te derrite el bistec, carnal. Entonces, no. Se descongela. el concepto de zombie. El concepto de zombie. Gracias, Ana, gracias, Ana. Más real es más que el comportamiento de un ser que sí está vivo, que se comporte como zombie. Eso sí es más creíble. Aquí un muerto Bueno, es que regrese aquí para... estamos entrando un poquito al tema de la ficción, ¿no? Pues y de yo eso siempre he di- creído hasta dónde llega la ficción. Por eso dije que era para la parte de la Pues ciencia. sigue, No, lo que sigue, pasa- sigue rondando en eso. No, lo que No pasa sale es que- todavía de la ciencia ficción. Para mucha gente, por ejemplo, la religión, perdón, Doc, no es para afán de ofender, es un tipo ¿Yo qué? medio ¿Yo qué? Yo soy ateo, fuerte. dice. Es un tipo fuerte de ficción. Ajá. Porque no lo puedes hasta cierto punto demostrar. ¿A Ajá. qué quiero llegar ahorita que mencionas rituales vudú, etcétera, etcétera, etcétera? Hay varios, no sé qué pienses tú, por ejemplo, de un ritual en donde al muerto, Ajá. así en su casa, hacen una clase de, no sé cómo decirlo, un ritual, una ceremonia, algo, para que el carnal se pare, ya muerto, se para, camina al panteón, cava su tumba y se acuesta en la tumba. La Qué única conveniente. condicional es que, exacto, es como el negocio que proponías, ¿no? Pues sí. Maquillaje solo, carnal. No, pero es que es en serio. La gente. Bueno, Hágalo usted mismo. este es un ritual que se presenta en Haití. Mucha gente te puede decir que es verídico, pero a mí me cuesta Ajá. un chingo creerlo. Pero hay video o... Ah, pues es de que en Haití apenas Güey. están con los W600, güey. No creo que. Es lo que la gente cuenta. Y es que es una creencia muy fuerte. En muchos documentales que tratan el asunto se ve como las familias de los cementerios hasta les ponen candados Ajá. a las tumbas para asegurarse Que no se salga. de que no vaya a venir una persona y lo vaya a sacar. Ajá. O que colocan pues amuletos o diversos objetos alrededor de la tumba para alejar a las personas que se dedican a zombificar, es decir, A la zombificancia. la persona que cometió alguna infracción a la ley tradicional del vudú, viene esa persona, el bocor, le sopla un polvo, esta persona muere, pues, muere, o aparentemente muere, Medio muere. es enterrada morido, la persona, el morido. El morido. Porque mal dicho, muerto, o es sea, morido. depositada en la tumba y luego como decía el doctor Mal Aldo, muerto. llegan estas personas o esta persona que conoce estas artes o este conocimiento mágico religioso de la zombificación, lo revive y luego lo esclaviza, Mágico musical. lo hace su esclavo por el daño que ya le produjo a sus facultades mentales. Es que sí, es el pedo, que regreses otra vez completo, bien, Tú todo. regresas medio pendejo. Pues, Sí, cuando hay personas que No mames, los ¿cuántas veces he bebés regresado yo? cuando pasan minutos sin respirar. A los 3 minutos Sí. el cerebro cualquier empieza a persona. morirse. Sí, cualquier persona, también tú. Todos ya se quedan mal y a veces ya es No, para es que sí siempre usan y el ya. cerebro. Sí, pues no sé. Bueno, yo, ahora que están hablando de esta parte como científica. Ahora que me acuerdo que sí vine. Ahora que me acuerdo Ay, que me acuerdo a qué vine. pues científicamente siempre es complicado, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque primero en tu labor científico tienes que poder tener a la mano cosas. ¿Ves? ¿Me acerco al micrófono? ¿Allá me escuchan? Ah, Sí. perdón. Yo te estaba escuchando Yo bien. lo escucho bien. Yo también escucho Yo sin soy pedo. el de los audífonos. Yo lo Ellos no escucho saben. bien. Lo primero que necesitas es controlar tus variables.
Si Ajá. tú no puedes controlarlas, entonces es difícil que puedas llegar a una conclusión, que es lo que pasaba aquí, ¿no? O sea, finalmente la cuestión religiosa como nace es como bueno, yo así como lo veo, es como los exorcismos, ¿no? O sea, tú puedes ver gente que tienen grabada, que tiene exorcismos, pueden buscar a Niurka gritando, ¡ay, sí, estoy poseída! Y así. Esa es mi verdad. Pero finalmente también hay que recordar lo que decía el Dr. House, ¿no? La gente miente. Ajá. Entonces, en todos estos ámbitos religiosos, pues tú podrías tener una persona que tal vez estaba metida con el brujo vudú, tiene coco wash. Sí, Ajá. tiene coco wash. Y Por tú una módica suma de efectivo, yo digo que me Claro, estás o tú poseyendo. le metes toxinas, porque finalmente los peces globo y los sapos tienen toxinas, como bien dices, y claro que yo estoy segura de que seguro, independientemente de ¿Estás segura de que seguro? Estoy segura. Sí. No, pero Doblemente segura. eso en una mala dosis Segura o te cuadrada. causa la muerte o te causa un daño cerebral. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos no me imagino yo al señor vudú, tengo aquí 5 miligramos de electrodo, pues no, ¿verdad? O sea, agarra lo que encuentra. O sea, Con un el puñito. piscómetro. Claro. Pues sí, ¿no? Depende el tamaño del señor que practica el vudú. O sea, ¿Cuántas no. pizcas de polvo requiere este gordo? Híjole, creo que más. Sí, pues no, Pizca y media. ciertamente, ¿no? Tú eres farmacobiólogo, sabes que también dependiendo del peso de la Que persona, existe el piscómetro, necesitas, Claro. necesitas 2 pizcas más para alguien más alto, definitivamente. Temo por tu hija, güey. Había un maestro que así decía, de 2 pizcas. De azúcar. No, pues Chale, 2 Cualquier- cubitos. Faltan cualquier 2 sustancia cubitos. tóxica, una variación mínima te puede generar diferentes efectos. Sí. claro, Sí, entonces pasa. podrías tener personas que se te pasó y las mataste o personas que regresan con un daño cerebral y según tú dices que hacen lo que tú dices, pero a lo mejor solo están ya quedaron todos tontos, ¿no? O sea, es difícil. Además Che, de que... no puede levantar un Hola, puto, sistema güey. caótico otra vez. Sí, Además de claro. que decir, hola, Chris. No, hola, sistema caótico. Y la otra cosa que me parece interesante es que hablan de los muertos vivientes, ¿no? Y ahí, científicamente, lo que sí les puedo decir es que los biólogos, por ejemplo, que nos dedicamos en teoría a estudiar Los la que sí vida, los que sí estudiamos, Caro. difícilmente puedes, o sea, llegamos a ciertos puntos en los que puedes definir algo vivo y ya llegamos a puntos en los que no puedes definir si algo está vivo o no. O sea, una definición como tal 100% que todos estemos de acuerdo de qué es la vida no la hay. Como el dilema de los virus, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, de lo que estamos todos seguros hasta ahora es que, a ver, ¿de qué está hecho un ser vivo? Ah, pues tiene que tener células, tiene que tener un metabolismo. Y entonces tienes a los virus, ¿no? Y dices, y tiene que replicar su material Ajá, genético, tiene que ¿no? replicar, Entonces sí. dices, bueno, el virus necesita meterse en una célula para replicar su material genético, pero sí lo replica, pero él no se mueve O sea, sí solo. lo hace, pero no solito. Sí, no por sí mismo. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Un Pues, bivoide. Vivoide. Más, pinche programa. Abierto. Este programa está Claro. bien vergas. Están Vienen a aprendiendo un aprender montón. también, ¿eh? O Vienen sea, a aprender también, o sea, no solo es estupidez. Un bivoide. Hay que dar Anótale. en la pared de la infamia Bivoide. ha quedado Dana con su palabra. Hasta No fue la- Aldo. Su palabra Bivoide. 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 Vivoide. Por favor. Cuasi vivo, cuasi muerto. Efectivamente, no lo sabemos. Vivoide. Entonces, de lo que estamos como más seguros ahora es que te van a decir, un virus es un parásito intracelular, ¿no? Pero vivoide. Sí. Un parásito intracelular. Ok. Efectivamente, pero bueno, te quedas ahí pensando, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí con el metabolismo, no? Ajá, ¿cómo logró controlar al. Ahora, si tú al tienes otro? a ¿Cómo tu lo zombie hizo? saltándonos a la parte ficticia donde está el zombie en el medio de descomposición, pero necesita comer, entonces sí tiene un metabolismo, ¿no? Sí, Que no ajá. piense, entonces, ¿está vivo o Pero no está vivo? Como él dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tiene los intestinos de fuera desde hace 18 días y el cabrón no se muere? Me hago un taco de tripa, ¿cómo? De que- Lo trae amarrado en la pata. Mi cola de Saiyajin. Sí, pero y es que tienes tu punto, güey. Oye, esto no era tripa, ya se deshizo. ¿Qué onda con esta nana? La pasa de breve la moronga, ¿no? Sí, es lo que te decía, Cabrón. o sea, muertos que lleguen a, pues no vida, sino a ser animados o tengan funciones motoras, lo veo muy difícil. Personas que se comporten como zombies ya sea por alguna enfermedad, algún parásito, y personas no hay tantos casos registrados. Hay más como que en el mundo animal, bueno, nosotros también somos animales, pero En el otro mundo en animal. otro tipo de especies, como lo que comentabas, hay nematomorfos que son parásitos que se meten en algunos animalillos, algunos insectos, y como ellos viven en el agua, porque se lo adquieren bebiendo de esa agua, y como no pueden vivir en el aire, no sé si segreguen alguna sustancia que haga que
a lo mejor su huésped tenga mucha sed o que necesite agua y se avientan los animalitos y se ahogan. Ah, sí, En es el la Spinochordodes tellini. Espinocordodes. Sí, no se pronuncia. Pues dilo tú eres la bióloga, tenías que decir esa parte, pero no dices nada. Te encanta venir a humillar a la gente, ¿verdad? Es que ya no trajo notas, güey. Ah, sí, es cierto. Ella es inteligente, pero no Sí. trajo notas. Bueno, Uy, perdón. Lo único que puede leer es Bohemia. Les van a cobrar el comercial, ¿eh? No hay pedo. ya Bueno, Dana me para- dijo en su experiencia de bióloga. Sí, de hecho, o sea, fuente. Sí, pues, sí, Dana. lo acabo de escribir porque me lo dictó. De la que hay un parásito nematomorfo, que ese es el que dices, que cuando beben los grillos, que sobre todo son los grillos, bueno, no sé cómo se llama esa especie, tú que eres bióloga, no sé. Yo no sé, no quiero meterme en Te lo esas dejaremos cosas. en grillos Sí, también. yo no te voy a dejar. Grillos verduskis. Los grillos, Insectos. Sí. Los- Ortópteras. los, sí, pe- sí. los pepito grillos. Los pepitos grillos. Los pepitos grillos suelen tomar en los charcos esa agua que viene con ese parásito. Y después, es ahí lo que me causa extrañeza. ¿Cómo es que, o sea, sí te puedes adueñar, pero cómo es que logras controlar las neuronas, bueno, el sistema, controlar lo suficiente para poder llevarlo a esa acción de que se aviente? Quizás no sea un cerebro tan complicado como el nuestro, pero aún así, llegar justamente a tocar esas fibras sensibles donde haces que se aviente al charco para que después te puedas volver a salir y reproducirte otra vez, es lo que causa un montón de conflicto, porque eso, de hecho, cuando yo ya me metí a la parte que yo sí sé, la parte de la filosofía, ¿De cómo archivar? la parte... Estuve Los libros en la biblioteca. estuve buscando en mis archivos Mis vacaciones en la biblioteca. con mi gran habilidad de encontrar archivos y libros Y de ponerte acuerdo a sauros y su todo. catalogación temática. Entonces fue cuando logré encontrar el archivo sobre los zombies filosóficos. En los zombies filosóficos es parte de biología y después Un ya zombie que lee. y ya después empieza a debrayar, porque la cuestión aquí es sobre dónde está la conciencia. Sí sabemos que funcionamos con un proceso ¿qué? ¿Qué es? ¿Electroquímico? Ajá. Entonces funcionamos a través de estos apertura de canales iónicos para pasar energía y las neuronas se conectan en un sistema muy, muy, muy cabrón para poder a un estímulo responder de alguna forma. Entonces hablan que aquí lo complicado es saber dónde o cómo funciona la conciencia para todos, para todo el ser humano. Entonces, este concepto del zombie filosófico habla de una cosa que se llama qualia. Cuando nosotros estamos ante algún estímulo, una cerveza. Cuando estamos ante Bohemia, carnal. Un zombie me lo dio. un zombie me dio una cerveza. Gracias, zombie. Cuando estamos ante un gusanito, cuando un gusanito con un sistema neuronal un poquito más simple que el nuestro, cuando lo pisan, algunos gusanitos se desprenden esa parte de su cuerpo y siguen andando. Reaccionan Lombrices, ¿no? reaccionan automáticamente a ese estímulo, reaccionan con una cadena de neuronas que hace que se suelte, da una respuesta, la respuesta es soltar ese pedacito y se van y siguen viviendo. Nosotros evolucionamos con ese mismo sistema, obviamente muchísimo más complejo, porque hicimos esa misma red neuronal. Salud. Cuando nosotros nos golpean, reaccionamos a quitarnos. Cuando tenemos una herida, nos quitamos, evitamos ese dolor. Nos quitamos la costra. Pero nos habla de que ese dolor obviamente no existe en la herida. El dolor no está en tu herida, el dolor está en el cerebro que lo está generando como una parte de la reacción que está generando ese estímulo. Ajá. Entonces, en la filosofía hablan de que puede existir una qualia. La qualia son esos, el olor, el sabor, el dolor, todos estos que percibimos nosotros. Por ejemplo, el olor son moléculas al final de cuentas. Nuestro cerebro interpreta todas las cosas a través de su dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva es como vemos el mundo real. El mundo real ¿Cómo ahí lo está, percibimos? pero el color no existe si no hay luz. Es lo que recibimos a través de nuestros ojos, de lo que tenemos, de nuestros sentidos. Las longitudes de onda que Entonces, absorbemos. nos habla de que la qualia es el color, el dolor, el sentimiento, porque ya hemos ido más evolucionando, ya nada más reaccionamos a las cosas, ya pensamos, tenemos sentimientos, pensamientos, pero esos sentimientos y pensamientos, esas partes de la qualia, ese olor, realmente no es la parte esencial del ciclo de acción-reacción, de estímulo-respuesta. No. Es algo que acompaña, lo llaman epifenómeno, porque es algo secundario, realmente no es la parte esencial.
aunque tú no sientas tristeza cuando te cortas, si llegas a sentir tristeza, eso no hace que generes tú la respuesta. Esa es parte de la qualia, que es lo que hablan. Esas qualias forman la conciencia de la persona. Entonces, podemos decir que yo estoy recordando cuando era niño y me pongo triste. Lloro. Esa lágrima es la reacción de mi proceso de darle un estímulo interno para que reaccione yo con la lágrima. Pero la qualia es la tristeza o la nostalgia que me produjo esa sensación. Entonces, la qualia es algo que no podemos identificar bien dónde está, porque estamos hablando de una dimensión subjetiva, porque no todos recibimos esa qualia de la misma manera. Entonces, a la verdad, el zombie filosófico es sobre esta idea de la qualia, hablar sobre un hombre hipotético que puede no tener qualia y aún así funciona igual. Si una persona lo golpeas, te puede reaccionar golpeándote también, o sobándose, o yéndose, pero eso no fue parte de la qualia, del sentir esa conciencia de lo que está pasando dentro de ti, sino parte del sistema que está respondiendo automáticamente. Es lo que le van a poner un ejemplo del motor. El motor de un carro, pues los pistones funcionan a través de la explosión de la gasolina, se mueven los pistones, hacen un movimiento, las llantas arrancan, pero realmente el ruido del motor no hace que funcione el motor. Es el epifenómeno del motor. Entonces, podemos hablar de que quizás, como no hay manera de poder saber que la otra persona tiene esa conciencia, esas qualias que yo tengo, podemos pensar que tal vez hay zombies filosóficos porque hay personas que quizás no tienen conciencia, pero reaccionan y funcionan igual que tú. Y no podrías saber si una persona es un zombie filosófico porque no podemos entender el mundo a través de la otra persona, porque todavía no están los medios diseñados. Sabemos que funcionamos a través de impulsos eléctricos, pero la cuestión es esta. ¿Cómo podemos transportar el funcionamiento físico, porque aún el cerebro es algo físico, a llevarlo a esa parte subjetiva de, ok, es la conciencia? Podemos ya extrapolarlo a igual, ¿dónde está el alma? Tampoco sabemos, no podemos tener la conciencia de que tú o yo o tengamos alma o tengamos conciencia. Entonces podemos decir que como todavía no hay manera de poder comprobar que realmente tú tengas conciencia como yo la tengo, yo solo puedo concebir el mundo a través de lo que yo sé. Y yo sí sé, yo podría decir, yo sí tengo conciencia y ustedes no, son parte de mi imaginario. Como ustedes podrían decir, tú eres parte de mi imaginario. Yo solamente sé que tengo la certeza de mi conciencia, pero no de la tuya ni la de los demás. Entonces es la otra parte, la parte de cuando ya nos vamos a la cosa subjetiva. La respuesta es Dios, hermano. Sí, entonces tal vez Dios creó los peje zombies y todos estos zombies filosóficos que no podemos todavía manera de comprobar, porque es que ahí es donde te lleva la parte física, la parte que podemos comprobar, la parte real, la parte a la parte subjetiva, que es donde ya se complica la cosa de la mente. Sí. Y entra y algunas veces para tratar de responder, intentar dar cierta claridad, es cuando empiezan las cosas espirituales, las cosas que tratan de darte certezas donde no las hay. Entonces, esa es mi aportación sobre el zombie filosófico, porque si no, tengo más notas y ya no quiero seguir. ¡Arránquenselas! ¡Alguien quítele el Pero cuaderno! Esa es la otra excepción, el zombie filosófico. Por algo Hollywood no ha hecho zombies filosóficos. Ahora sobre la conciencia. Sí, no mames. Sí, pues Che película de 2 días. 4 horas después. 6 meses después. 6 meses después. Sí, pues yo creo que le diste en el clavo, ¿no? Yo creo que esta parte viene más a ser una cuestión religiosa, porque finalmente, bueno, ahora que a mí, bueno, yo percibo que buscan una explicación científica, ¿no? Y lamentablemente los científicos muchas veces no se dedican ni a estar cazando fantasmas, zombies, ni nada por el ¿Qué? estilo, ¿Carlos ¿no? Trejo no es científico? ¿Qué? No. No mames. Quitaré mi altar de ahora. Yo acabo de pedir un Estaba al chaleco lado de piel de en Niels Amazon, Bohr y ya güey. lo voy a quitar. Ahora soy Team Adame. Pero lo Team cierto, Pito Chico. pero lo cierto es que, por ejemplo, ahí mencionabas una parte interesante en esta parte filosófica mezclada con la biología, ¿no? Después de tus 15 minutos dijiste algo que más o menos. Algo importante. Por ahí alcancé a escuchar. Cuando desperté. Cuando salí del trance. Sí. Cuando despertó el dinosaurio todavía seguía ahí. Se movían, pero no escuchaba ni madre. Adrián nomás lo vio. Sí. Ese. A huevo, conozco esa palabra, filosófico. Sí, chingón. subjetivo, yo sé que es subjetivo. A mí no me engaña. Cualitas, yo lo conozco, es un seguro. Va a rescatar algo de todo lo que dijiste. Ok, Sí, rescata. Qué mal. Sí. Bueno, entonces.
nervioso. Bueno, tenemos que recordar cómo está el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte del sistema nervioso que digamos que no está conectado directamente a tu mente. O sea, aunque tenemos aún muchas incógnitas en el cerebro, se sabe que la parte de tu personalidad, de tu conciencia, aunque nunca hemos visto un pensamiento, sabemos que está en toda esta parte que es el neocórtex, que es lo que tiene más desarrollado el ser humano, ¿no? ¿Dónde funciona? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los instintos, o como tú bien dices, los reflejos, como por ejemplo, si te quemas, quitas la mano, nunca llegan hasta el neocórtex. O sea, llegan directamente a tu columna cerebral y se mueve tu brazo. Por eso reaccionas sin pensarlo. Los reflejos, ajá. Entonces estaríamos hablando de este tipo de zombies. Tal vez le metes a alguien una toxina o un hechizo mágico en el que desactivas un neocórtex o lo dañas. Pero tienes a alguien aún vivo que puede reaccionar a lo que A hay los estímulos afuera sin simples, ningún tipo de problema. Y Y de hecho, las personas que están muertas en vida, o sea, las personas que... Como los zombies, ¿no? No. Sí sabes que es el tema. La gente que vive conectada en un hospital. ¡Oh, güey. como los zombies! sí, Pendejo. Fíjate, viene el tema, ¿no? No, como la gente que tiene muerte cerebral, por ejemplo. Realmente es como ver un güey dormido. ajá, exactamente. Y Pero viene- tiene estímulos. Exacto. Y por Respira. ejemplo, Pues, Ah, a vale. veces, Coma. güey. a lo que voy con eso es, Cromática. por ejemplo, hay parásitos, bueno, los parásitos son algo fabuloso, ¿no? Sí, me encanta. Bueno. Que Yo, fuera yo he salido con dos de ellos. divertido, no lo recomiendo. Pero traen estas Chale. partes, por ejemplo, bueno, como dato curioso y un poco yéndonos a la tangente, el símbolo de la medicina tiene una vara con unas serpientes. Pero en realidad no son serpientes, es un parásito que se llama Dracunculus medinensis, que está en África. Ah, Harry Potter Y este salió. parásito, así se mete. Slytherin, Slytherin. Las personas lo beben en el agua, no, Sí, pero este sí, parásito porque sería viene. raro beberlo en un sándwich. Bueno, podrías beber en cerveza, yo qué sé. En un pulque puede ser. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe con qué fermentaron ese pulque. Sí, pinches parásitos son versátiles, cara. Pero bueno, regresemos al agua mágica. Ah, perdón, te lo Todas bebes. locas. Y entonces allá adentro hay unos pequeños microorganismos que se llaman copépodos y están infectados con el dracúnculus. Entonces las personas lo beben, se deshace el copépodo que adentro del estómago de la persona va, termina de reproducirse en el sistema digestivo y después, ya que es un adulto, se va hacia los músculos y entonces le empieza a causar el parásito a las personas una sensación de calor tan cabrona que lo único que los puede aliviar es ir al agua. Entonces vas, metes los pies al agua, siente la diferencia de temperatura y el parásito se sale y termina su ciclo de vida. Entonces muchos parásitos hacen eso. O lo que comentábamos hace rato de los hongos, ¿no? O sea, con tal de terminar su ciclo de vida, utilizan a otro organismo, otro insecto, Otro huésped, ajá. y pueden dañar el sistema nervioso o obligarte a hacer algo que tú no querrías, pero que sientes la necesidad de hacerlo. O sea, siempre, aunque tú quieras ser muy sesudo y Y filosófico, hay que preguntarle a ellos dónde está la conciencia, porque ellos logran Exactamente. encontrar esa parte para poder. pues más bien mandarles tanto. van a tu parte del cerebro, lo que llamarían cerebro reptiliano, ¿no? A tus cosas básicas, instintos Sí. básicos, eso es lo que te obligan. O sea, o me voy a meter al agua porque ya no aguanto esto, o tengo que comer a fuerzas esto porque lo necesito mucho, o siento la necesidad extraña de ir al sol, como lo que comentábamos de los ¿Tú viniste al sol? caracoles. Estás en el sol, no sé si sabes. Mm, Esta colonia se llama el sol. Ah, Ay, güey, pues trae sí, un parásito. voy a morir. Trae un parásito. Pásale una bandejita con agua, pásale una bandejita con agua que Era demasiado bueno para ser cierto. Pero sí, sabía que yo no quería, pero vine, no sé por qué. pero sí, viene a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Los parásitos son muy interesantes, pero juegan con esta parte más instintiva, ¿no? O sea, vas a hacer cosas y se desactiva, digamos, pues tu conciencia. Finalmente es a lo que van los zombies, ¿no? Yo por lo que entiendo es que se refieren más a una persona que ya no tiene conciencia, ¿no? Una cosa que mataste a su conciencia, a la persona como tal, o sea, simbólica o religiosamente, y la traes de nuevo y ahora es otra cosa Y sin es que eso voluntad. sería lo chingón porque, ok, los parásitos atacan al sistema reptiliano, pero por ejemplo ya controlar cosas más de la conciencia, más allá del sistema primario, eso ya está muchísimo más cabrón, poder llegar a controlar a alguien de esa manera. Pero sí Pero se hay un podría. caso- Sí, exacto, sí se podría, pero si ya de por sí un parásito no sabemos todavía bien qué pedo, cómo lo hace, ahora como una persona podría controlar a otra persona. Con parásitos. Sí, o sea, como su circo de parásitos los hace funcionar para que haga a un zombie, realmente zombie. Sí se podría, qué interesante. Ajá. Sí. Pues yo digo que sí. ¿no? A ver, anótalo. Anótalo. Cosas por hacer. El doctorado. 10 que hacer antes de morir.
Borramos el viaje a Sí, Italia, la zombies. verga, viaje a Italia. Zombies. Sí, pero la conciencia es algo muy frágil, ¿no? O sea, tienes personas que han tenido daño cerebral. Tienes a que personas que votan por Peña Nieto. También, o por peje. Está cabrón. Peje. Los frágiles. Los pejes zombies. Les haces así, ya valió verga su conciencia. ¿Qué? Pero sí cambian de personalidad. ¿Cómo pudiste Tienen votar registro por de Peña? personas que han sufrido accidentes o que han sufrido ciertos daños en el cerebro y cambian de personalidad. Y ahí viene otra parte, ¿no? Ya que hablábamos de la filosofía. ¿Qué es una persona? O sea, finalmente tu personalidad es lo que recuerdas. Y si tienes algún problema en la memoria o algo así, ya no eres la misma persona, eres otra persona. O sea, eres el mismo cuerpo, pero eres otra persona. Una persona es sus recuerdos. Se los quitas, es otra cosa. Entonces, si tú encontraras la manera por medio de una toxina o de un virus de poder dañar específicamente una parte, yo El creo que sí mercado libre podrías, debe estar. Dañar. sí podrías hacer un zombie. O sea, si pudieras controlar esa parte exactamente, ¿A sí cuánto podrías traen? hacer un Vamos a zombie. juntar para comprar un zombie. Yo digo que sí. Sí vale mi quincena. Sí, ¿eh? yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo sí le invertiría. ¿Le invertirías? A mí cómprame 3, dice, no hay pedo. Al diablo la maestría. No manches. Entonces podemos concluir en el punto biológico que un zombie tiene muchísimo que ver Pero te va con faltan un 10 parásito minutos para que concluir. está afectando de manera directa el sistema nervioso de una persona. Pues sí, o de Que es un un caso ahí. organismo, ¿no? Ajá. No, Porque los la otra bastantes cosa casos, ¿no? de la que creo que después se van a meter ustedes es tipo No, yo no. No, yo No, no, ya no. yo no, con Ya eso, se acabó el no. tema, ¿no? Yo soy parásitos, estoy chingón, ¿eh? O sea, tipo virus T como en Resident Evil. Ahí estás hablando de Ya un hay virus. cosas interesantes ahora sí, a Ahí ver. estás hablando Dime. de un virus. Tienes toda mi atención. yo jugué todos los Resident Evil. ¿Qué me puedes Ok, a contar? ver, ¿qué me vas a decir de Resident Evil? A ver, dilo. Se ¿Qué traes? refiere ¿Qué traes? más a una persona que fue infectada, por ejemplo, por la rabia, ¿no? O sea, que antes de que inventara la vacuna contra la rabia, o sea, tú describías a una persona que era realmente violenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podían tomar agua, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si no puedes cubrir tus necesidades físicas básicas, o sea, olvida tu Te conciencia. pones loco, Olvida ¿no? tu Dame una conciencia. puta cerveza. La señora que te empuja en el metro dice, ah, la verga, porque ya Sí, tiene de que hecho- satisfacer sus necesidades. Puros marginales. Pura gente marginal, güey. Pues si te gusta, si no, vete en taxi. Efectivamente. Sí, sí, sí. Sí es No hay interesante. pedo, señora, yo cargo su pinche bolsa con mi hombro. Esa no es su bolsa. Uy. Es su monedero y sabes dónde está su monedero. También hay otra acepción que no está tan sudada. Hay una acepción de ¿De los qué? la zombie en la política, la Los zombicracia. pejes zombies ya. Los pejes zombies, ya se dijo. No, pero es que también hay un estudio de un señor, aquí tengo el nombre para que también digan que sí fue algo que sí leí. Tío De Gamboín. Omar Rincón de la Universidad de los Andes. Hizo también una investigación sobre cómo funciona ahora la democracia. Quizás ya tenemos la falsa idea de que podemos votar por quien queramos, no tenemos como realmente tanta presión por quien, a menos que trabajes en un sindicato y que te obliguen y, oye, es que si no regresa ese candidato va a valer verga tu trabajo. Entonces, habla sobre que ahora, corren, cabrón. como ya estamos tan hechos a la idea de que todo lo que nos prometen es mentira, ya sabemos cómo funciona esta demagogia extraña. De que pues ya sabes que no les vas a creer, solamente dicen lo que sea con tal de ganar tu empatía para votar por ellos. Pero ya no se vota realmente por una idea, porque sabes que no es cierto, sabes que lo que te digan, lo que te vendan, no es cierto. Sabes que el tren... sí, se va a pasar, ¿verdad? Bueno, sabes La que... refinería de dos Maldita marcas. sea, pensé que era broma. Pero esas cosas... ya estás tan hecho a la idea de que es mentira, de que no les debes de creer que es un lenguaje político, que... Ahora nuestras votaciones, nuestras afinidades las hacemos por quién es el personaje más interesante, quién es esta persona que es la más cool, quién es la que me va a generar más memes, quién me causa más simpatía, ya más allá de las ideas. Ya no pensamos en quién trae las mejores ideas porque sabemos que se van a quedar a la mitad, que es parte de, aparte de que tenga buenas ideas, de que el Congreso las aporte, de que tenga también mayoría, de que realmente sea alguien que sostenga su palabra, que bueno, estamos hablando de políticos. Entonces, ya en esta democracia la llaman democracia zombie, porque es democracia de los vivos muertos, porque hacemos como que pensamos que votamos por alguien, pero no lo hacemos ya por las ideas, lo hacemos porque... Pues es chistoso, sabe referencias, entiende los chistes, me puede decir que cuál es el refresco del presidente, y que es Peñafiel. Entonces, como es alguien que me causa, al menos que me causa simpatía, dices, qué cagado, ese güey dice que va a mochar manos, vamos a votar por ese güey.
¿Por qué? Porque ya la afinidad ya no es tanto por las ideas. Entonces por eso hablaba él de que realmente ya se crea como un reality show. Ya es como pensar en quién es el más simpático para el puesto. Porque ya sabemos que de todas maneras las ideas no... la política no está en el terreno de las ideas. Entonces, pues vamos a votar por... Bueno, al menos el más cagado, ¿no? Pues al menos el que me haga reír. Porque tener 6 años de memes continuos y es lo que llama él. También incluso poner el ejemplo originalmente sale con Trump, pero también se aplica ahorita. Y dices, bueno, teníamos al señor Lord de los memes y ahora el nuestro no se está quedando atrás, sigue igual y nos sigue generando más material. La abuelita Coco de presidente. Trae todo un movimiento de Cabecita cuarta. de algodón. Entonces, esa es la otra acepción de Atlatuani, plateado. de la zombicracia, del pensar que ya realmente ya no es algo de la conciencia, ya es algo de afinidad, ya Claro. bueno, Pero porque menos hay cagado. algo interesante. Ya voy a estar aquí. Pero No, suéltalo. Sácalo, bueno, no has de dicho la mucho. parte De que tu leía, ronco pecho. de lo poco que leí de los zombies, me parece interesante Lo porque que leí en mi cerveza. Que leí en Marvel Zombies. ¿Qué dices? Lo que decía el doctor al principio es cómo nace esta cuestión en Haití, ¿no? Y también ahí, aparte de la cuestión religiosa, hay que ver el contexto político, ¿no? Me parecía que ellos mencionaban que esto de los zombies también nace porque, como eran negros, los esclavizan. Y entonces, óyeme. las personas, ¿Sí como... ¿Sabes en dónde estás diciendo? como Morenos. como no querían lidiar con esa parte, empiezan a hablar de, pues tiene que tener una cuestión religiosa el que tú obedezcas ciegamente a alguien. Entonces es como una manera de internalizar la esclavitud, y también por eso los zombies nacen como una persona sucia, con ropa rota, que está... Digo, tampoco es Que se acaben de salir de una tumba es otro pedo. No es una cosa. O como distractor, ¿no? Sí. Somos pobres. Pero ¿qué tal los zombies? Y por ejemplo, podrías estar peor. Pero al menos tengo vida. ¿Verdad? No te quejes. Sí. Pero me parece interesante porque, por ejemplo, ahora como que dicen mucho que un zombie es un muerto viviente, ¿no? Y entonces entramos en estas cuestiones Es que- biológicas y eso. Es que Hollywood nos Claro, enseñó que- exactamente, pero realmente si tú buscas, los zombies nacen como, y te lo dice así, ¿no? O sea, es un cuerpo sin conciencia, no que esté muerto, Ajá. es un cuerpo sin conciencia, es alguien que perdió su conciencia, o sea, un esclavo, o entra lo que tú Peque dices, zombie. ¿no? O alguien que ya no está pensando, exactamente, o sea, está vivo, pero no está Es que pensando. no le diga nada de sus zapatitos sucios. Efectivamente, ¿no? Él es buena persona. ¿Dónde No sabe estabas qué cuando dice, los pero es otros buena robaban? persona. Sí, sí, sí. Sí, él cosas me así. abrazó y tú no. Sí, cosas así. Entonces, pues en esa parte me parece que también viene esta cuestión que también supongo que van a hablar de eso, de lo de Hollywood, ¿no? No, O ya sea, nada más cambió de- tenemos una hora, ya no. Oh. Sí, está bueno el programa, güey. Si quieres hablamos, bueno, ya tráiganme más cerveza. Pero pasaba de esto de ser un muerto viviente, realmente son personas, o sea, se refiere a algo sin conciencia. Ya no, O sea, ya un se ser acabó el vivo ya programa. sin conciencia. Yo otra posibilidad de zombies que vi. Ya vamos a hablar de películas, de cómics y de Espérame, sí. anime. ¿Ustedes han oído esa droga, la de Crocodile? ¿Sí? Sí. Sí. No está rica. No, Ahora entiendo tus molestias. No, carnal, ya me estoy pudriendo, carnal. Ya hay que grabar rápido programas que ya no me queda mucho. Lo que pasa es que también decían que hay varias drogas que son sintéticas y son muchísimo más potentes que las que usaba la vieja los guardia. Que las que usaba la vieja guardia o el pez globo. Entonces, El futuro es hoy. sobreestimulan demasiado a las personas que se sienten que no se van a dañar si se estrellan contra un vidrio, si se avientan desde cualquier lado. Entonces, tienen esa conducta más parecida a esos zombies tipo Guerra Mundial Z. Ajá. Inhiben la conciencia. Entonces, Ajá. donde ellos dicen, no, pues es que choco y rompo el vidrio y no me duele, aunque me ves todo No hay dolor, sangrado. ajá. No Entonces, te duele ahorita, cabrón. entonces por ejemplo, hay una droga que se llama Spice, que es un cigarrillo de esa droga es equivalente a 100 cigarrillos de marihuana. Entonces, imagínate la ¡Qué potencia. pinche viaje! Imagínate la potencia. de He que gastado tanto y ahorita me dices eso. Maldita sea. ¿Sabes en cuánto tiempo me fumé los últimos 120 cigarros, güey? O el crocodile, lo que también tiene es que es muy fácil elaborarlo, pero no lo hagan. El que es el que nace de la desmorfina, ¿no? Exactamente, se puede fabricar a partir de jarabes para la tos, pero lo mezclan a veces con solventes de pintura. Lo hacen. Tiner, ¿no? Es que lo hacen con For Loco, ¿no? Esa mamada.
Y un Red Bull, órale. Vale, chicos, madre, revuélvelo y échale tiner. Eso explica la necrosis. Exacto. Eso explica por qué se te cae el pinche de pedazos. Y si eso no fue suficiente para la necrosis, también usan ácido clorhídrico. Ay, qué Ah, su bonito. puta madre. Entonces, esa Pero es cosa- para generar una reacción. Esa cosa queda caramelo así más o menos. Y se, Ella sí. y se lo inyectan. ¿Qué? Ya dan No, si es chela. Va Ya no inyectado. quiero. Entonces, además de que se necrosa toda la piel Sí, se te empieza a y, caer. y se acumula demasiado, o sea, no lo eliminas tan fácil. Pero el efecto solamente dura hora y media y tardas media hora en hacerlo. Entonces, prácticamente todo el día estás haciendo, te lo consumes, tantito un ratito y ya tienes que volver a hacer. Y se la viven, ya pierden su vida y ya terminan siendo unos zombies. Todos morados, negros. Putrefacto. Que no sabes dónde estás. No puedes ir negro. Yo soy morado. Yo puedo decir cualquier cosa. Si lo dijeras tú sería racista, güey. Ah, bien. Pero ahorita que tocas el tema de esa droga, güey, no sé si viste, se van a enterar de un video que fue muy sonado hace como 2 años, no sé. Soy pésimo para lo del tiempo. Pero famoso. Para todo. Sí, fue muy famoso, salió en las noticias, güey. Ajá. Porque hubo un carnal. Porque dijo- las noticias en México son súper serias, güey. Güey, las Lo di- noticias lo dijo gringas, Villalbazo. güey. También tienen sus Noticias canales. gringas, carnal. Ah, ok, ¿Qué ok. había? Era un güey, Cuéntanos. un oficial de policía le dispara a un güey como entre 8 y 28 veces, no sé, güey, un chingo de veces y no se caía el carnal. Es un tipo que estaba comiéndose la cara de un indigente a media calle. Sí, o sea, ya está. Cuando lo revisaron, pero es que le disparan y tú ves que no se cae y está el video y dices, no chingues, empieza a agarrar tu cajita de cartón con botellas con agua, comida enlatada, porque esto se va a poner feo, ¿no? Y resulta ser que este carnal estaba intoxicado de aquí a la pared de enfrente, si no fuera esta rosa, sino una mucho más lejana, Ok. pero de sales de baño. No sé si sepas algo de esa droga, tú que eres químico. ¿Sales de baño? No. Sales de baño. No, pero a ver. Es A una ver. droga que es ver, asquerosamente fuerte. A ver, saca. Horrible. Ahí traes. A ver, saca atrás. No, así se le conoce a la droga, ¿no? Ah, yo dije, ay, ya no me voy a meter. Pero ¿por qué igual se tira en agua caliente? ¿Se tira igual en agua caliente y se evapora y a lo mejor es inhalada o cómo? Ya no me baño. Se supone que la manera de ingerirla son varias. O sea, no es como que una sola. Pero no te apendejas, sino que inhibe cierta parte de tu cerebro, de tu procesamiento neuronal, en el cual tú te sientes un Superman medio pendejo. O sea, si puedes destrozar esta Bizarro, pared- bizarro, Bizarro. era bizarro. Ándale. Te sientes bizarro. Puedes destrozar esta pared con la cara. Bájale el micrófono de ¿Tienes Iván, esa ¿no? idea? Digo, de este, ¿cómo te llamas? De Adrián. Ándale, carnal. Perdón. Déjalo, por fin está diciendo algo interesante, güey. Es que me voló el oído, espérate. Ya. No, deja que le acomode. Oh, ya, dale, ya no ¿Seguro siento no dolor. la quieres, güey? No Que siento te hace dolor, ya. sentir un bizarro. Luego, No, pero es que la idea es esa, una droga que te hace pensar que eres capaz de destrozar un muro con tu cara, ajá. pero que de verdad te lo creas y vayas a hacerlo. Como el niño dinosaurio, ¿te acuerdas? Que teníamos un amigo, el niño de dinosaurio, que creía que era dinosaurio y caminaba así. ¿Ven? Y se ponía su camisa así y le hacía. ¡ah! Y te gruñía y Y todo. te gruñía y te perseguía y jugábamos con el niño Por dinosaurio. eso deben A lo tomar mejor ácido es- fólico cuando estén embarazadas. A lo mejor y sus papás lo drogaban a él. Oye, se Sí, drogaban antes de oye, que sí, naciera. cierto. Puede ser. Sí, lo arponeaban al pobre niño. O sea, volviendo a la base de las drogas, ¿para qué necesidad con el zombie? ¿Cómo? Punto. ¿Qué? Va pronto. Saliendo del niño dinosaurio. Regresando al vudú. Si me clavan el tema del niño dinosaurio, voy a tener traumado, no mames. A ver, antes de que entremos al cine, Doc, ¿tiene algo más que aportar? Porque usted se ha quedado de espectador el día de hoy. Sí, ya. Siento que hoy no va a cobrar. Hasta Dana. Ya hasta Dana está diciendo más. A ver, doctor. Bueno, pues Quite la pizza. yo realmente solamente lo investigué desde el punto de vista religioso. Me parece que esta cuestión de los zombies ha sido especialmente poderoso en Haití por la gran influencia que tiene esa religión en ese lugar. Ahí la religión vudú está vinculada a la política. Es un país que se caracteriza por tener la mayoría de su población de origen africano. Traen creencias de tipo naturalista, de tipo animista, que vienen de África, pero se han mezclado también con el cristianismo, y eso ha llevado a construir estos personajes tan fascinantes que hablan no solamente del miedo a la muerte, sino del miedo a morir y regresar, pero no regresar Portero. bien, no regresar Regresar, pero no completos. regresar, por estúpido que suene. Sí, ¿no? porque es muy curioso, ¿no? Cómo se le tiene miedo a la muerte, pero también se le tiene aún más miedo a regresar de la muerte sin pleno dominio de tus Sin facultades. ser tú, sin el alma. Porque Sin tu además
Algo que hacen los zombies y sobre todo los zombies modernos es comer Porque han ido a la carne humana. universidad, obviamente. Bueno. Escuchar Spotify y esas Son cosas que bien hacen los listos. zombies modernos. Tienen sus cuentas en Facebook y todo, ¿no? Y el asunto del Instagram, canibalismo chavo, ya es tabú estás, ya en estás. nuestra cultura. Claro. Hacen Ya, algo viejito. que Sí, señor. es muy difícil para no, bueno, Facebook. por lo menos para las personas de Occidente, el canibalismo es casi algo indecible, ¿no? Algo Uy, que uy. no, que nos cuesta Qué trabajo joven. abordar. Y este personaje del zombie es lo que hace. Vive del canibalismo y vive por comer a otras personas. El principal. Creo que este es el asunto, ¿no? De los zombies. Es la muerte, pero una muerte que no te lleva a otro lugar, sino que te trae al mismo lugar en donde estás, pero de una manera corrupta, de una manera baja. Ya no hay, por ejemplo, aprendizaje, no hay cultura, no hay el desarrollo de actividades que te enriquezcan como ser humano, sino es ir por la vida destruyendo. Y destruyendo a tus compañeros de especie, a los seres humanos. Yo creo que ahí es donde está la cuestión del zombie, tanto antiguo como el zombie moderno, que es una especie de una cuestión de ¿cómo se dice? Denigratoria. Denigrante. El ser humano denigrado Según la luz, a lo es más denigrante. bajo, el ser humano que agrede a los mismos seres humanos, pero que no tiene culpa alguna por hacerlo. Y ahí entramos en el mundo de las películas. Por eso Arjo Romero hace tanta crítica. Porque realmente en las Gracias, películas de doctor. zombies Sí. de George A. Romero. Estuvo Gracias, chingón el doctor. corte, ¿eh? Gracias, doctor. En las películas de George A. Romero siempre hace referencia a eso. Que igual como lo vemos en Walking Dead, el mayor peligro para la humanidad, Sí. más allá del apocalipsis zombie, siempre son las personas. Terminator lo sabía, güey. Siempre más allá de, ok, sí hay zombies, entre todos los matamos, pero al final el problema más grande es enfrentarte a otros humanos que te quieren hacer la vida imposible, que no saben convivir y cooperar realmente para sacar a toda la humanidad. Tienen una falsa idea de identidad que la distorsiona muy feo y que realmente al final el peor enemigo del humano es el humano. Es el mismo humano. Y esa es la crítica social que hace George A. Romero y con esto nos despedimos. Gracias a todos. No es cierto, pero... ¿Qué? Yo iba a decir... ¡Salud! No, pero... Adiós. ¿Y Pero- ese tal Romero Rubio qué? No mames. ¿Qué películas ha hecho? No mames. No sé, güey. Yo no me aprendo los títulos de los No directores. mames, güey. A ver. No mames. A ver. El... ¿Qué? ¿Qué? La noche de los Ah, muertos vivientes. Está muy viejita, güey. Que también sacaron otra vez el remake en 1990 y también sacaron otra vez ¿Es no- apenas en Mi novio 2003, es un creo. zombie, ¿no? Ah. Si no hizo Guerra Mundial Z, no por me eso, interesa. por eso no queríamos hablar de películas. Si no hizo Guerra Mundial Z, no me interesa. Vale. Bueno, vamos a pasar a nuestro top 5 de películas de zombies. Doctor. Películas de zombies. Sí. Está bien. Yo Romero te amo, perdón por todo lo que dicen ellos. No entiendo, no Una de entiendo. las películas de zombies que más me impresiona es precisamente la de... Bueno, no es una película, es una serie. ¿Cómo se llama? The Walking Dead. ¿The Walking Dead? ¿Cómo están estas Una película personas que es una serie. viviendo Breaking Bad. en una especie de mundo extraño donde están los zombies caminando? Ajá. Es una película... Está bueno, buena. una serie. Serie. Está Una buena. serie Ay, que me doctor. estresa. Ya van a sacar película, tranquilo. Ah, sí, cierto. Y en su top 5, güey, está la temporada 3, güey, la Está, temporada 1. en mi top 5 está The Walking Dead. Y Me Plantas falta una. contra Y plantas contra zombies. Pues sería básicamente esa serie y estas películas de Resident Evil, que en realidad no les entiendo, no, pero no. los efectos especiales Pero se ve chingón cómo se son- comen unos a otros. Sí, son estoy de acuerdo, padrísimas. güey. No, doctor, son pura mamada. No te preocupes. Los videojuegos están muy chidos. Las películas. Pero bueno. Dana, ¿Mi novio es un zombie? ya deja de decirlo. Lo Eso sí, siento. evítalo, ¿no? No Es chingues, que- qué pena. Es que tengo que hacer una confusión. No me gustan tanto los zombies, pero a mi primo le encantan y ve puras películas malas. O sea, su tope es mi novio es un zombie, Zombieland. y todo ese tipo Gracias, de primo. películas. Gracias, pinche primo. ¿Qué chingados hiciste, primo? No mames. Es mi referencia, ¿no, Isaac? Ay, Isaac. Ay, Gracias, Isaac. A ver, Adrian. Adrian. Ahora sí ya vas a ver este video, por fin. Con un like, tenemos, no hay pedo. Suscríbete, dale like.
Aunque no lo Me doy acabes por de bien ver, servido. aunque no lo acabes de ver. Tenemos que llegar a 100 suscriptores. Sí me suscribí. Para que Raúl se encuentre. Si quieres ver a Raúl de Sailor Moon, tienes que llamar a 100 Como personas. dices, nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió, pero él quiere hacerlo, entonces Muy bien, Solo buscaba un Es por cumplir su sueño. no hay que Está quitarle bien. su ilusión. muy bien. Hagan lo Y posible, tú, por Adrián, favor. cuéntanos. Nada más películas. De lo que quieras. Di lo que quieras, Tomás, siempre haces Aquel lo que dijo quieres. series, Es que mira, Siempre haces lo que quieres, ya. carnal. Y para que yo también pueda hacer lo que quiera, güey. Dale. Es que el tema de los zombies para mí es bastante Amplio. Es una palabra que tiene este man. Sí. Es que no sé qué Cuando no tiene. sabe qué decir, dice, es que es muy amplio, güey. Carnal, es que no te puedo dar un concepto nada Tiene más un no en sé cuanto qué, a que qué sé yo. películas. No sé qué. Nada, madre. Ahí Va. me dices cuando pueda dar un minuto, carnal. Dale, carnal, dale. No, no te interrumparé. 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 Interrumpir, sí, interrumpar. Qué pendejo. Interrumpárate ahí. Interrumpárate ahí. Me invadió un parásito, güey. Ya me está dando sed. Ay, voy ganando. El muro de la vergüenza. Iba ganando a... Vas. Es que, mira, en cuanto a videojuegos, películas, etcétera, etcétera, yo creo que para mí mi zombie que es favorito muy amplio. es el lento. El que no es rápido. Por pendejo que suene sí, güey. Justamente Prometí no sí. interrumpir, perdón. No, no interrumpar. No interrumpar, por favor. Es que neta, el zombie lento tiene algo que causa, es un miedo diferente. Un zombie rápido pues corres, ¿no? Y hasta donde te lleguen los pulmones. Pero un zombie lento es un desmadre porque para empezar el miedo principal viene que es una... Que no sé cuándo va a llegar. ¿Qué pedo? Ya son las 8 y no viene. Vale, verga. La mayoría de los zombies lentos vienen por número. Entonces no es lo mismo ver como a 5 zombies rápidos. ¿Por número? 200 Ahí viene el primero, el zombies segundo, el que viene tercero. por- no, que viene por pendejo. tallas, güey. Ah, ya. Ajá. Ese es el zombie glass manchado, güey. Va, te toca. La Pero te verga. desespera Ya, no. el suspenso que te genera de que no sabes en qué momento va a llegar el zombie o qué. No, güey, pero me va a tardar años explicándote. Cuéntame. Ah, tu ya, top, cuéntalo, güey. ya. Ya nos pasamos de la hora de todas maneras, ya. Sí, dale. Sí, Tú dale, tú Tú dale, dale. tú dale. Pues sí, güey, el zombie lento, pa' pronto. Ay, no. Ya, O sea, pero- solo Se llama porque la es lento. película. Pero es que dijimos una película, alguna serie, algo. Es que hay un chingo de... Las películas te ponen zombies que son rápidos. Por Ajá. pendejo que suene, esa es la clasificación. Zombies como tipo Guerra Mundial Z, en donde corren como pinches locos. Los de Soy Espifiados. Leyenda, que también son bien pinchos Ah, rápidos. los- No, También los de loco. Soy Leyenda tengo mis... Pero temas están ahí. locotes. Pero, y otros que son jodidamente lentos, jodidamente... O sea, ¿te gustan más los los que tip- se están pudriendo? Me esos son gustan los que tipo brillan. de Walking Dead, esos más o menos. Esos, por ejemplo, te son laten. lentos. Y ya los que empiezan como a que monstruificarse, Ajá. o como se pinches diga. Ay, pero no sé, es complicado. Como crecí con Resident Evil, güey. Los Pero- juegos, entonces pero- la mayoría son lentos y los que no son lentos son monstruos. Pero ¿qué pasa con los rápidos? O sea, ¿sientes que no deberían ser zombies o qué conflicto te O causa? solo son monstruos, pero No, no siento son que zombies me dan como miedo. tal. ¿Sí que no dan miedo? No da, o sea, no siento esa misma sensación de pánico que es el ver a un De ejército ansiedad, de zombies ¿no? lentos. Oye, mira un barco. Es que estamos en un Ay, crucero. como en Casablanca. Estoy embarazada. Es que estamos en un crucero, güey. Pero entonces todos los zombies que son lentos en películas o juegos, esos son los Como te que laten. causa más Es horror. ese es mi Tu top. máximo, pues. La incertidumbre de a qué pinches horas va a llegar. No fue un claxon. Como que desespera y además da miedo. O sea, no mames. Ah. Como que desespera y eso da más horror. La desesperación. La desesperancia, ponle ahí. Desesperanza. La desesperación. Y- Nah, eso ya es muy me común. quiere- Eso me ya. quiere empatar. Eso ya todo lo conocen. No, eso no, No va a ser aplica. así de fácil. No aplica. Bueno, Ajá, ¿tú? en mi caso, Ay, no. combinando de todo, De The Walking Dead, Dead. The Last of Us, que- Resident Dead. no, Combinando todo. dale. es que todos los Dead, Ash vs Evil Dead. Resident Dead. No, es que esa de Last of Us está chido porque es lo que platicaba con Dana, que es una mutación, se supone, del hongo que causa a las hormigas ese comportamiento zombie, pero digamos que mutó y pudo alterar a las personas. Ah, sí, es el hongo que se mete en las cabezas de las hormigas, los hace Exacto. subir a la cima de la ramita Ajá, y luego y ya después ya esporula. salen las esporas y Pues ya sí. vuelven y otra vez el ciclo. Digamos que ese Efectivamente. juego está basado en que Ajá. ese hongo mutó
de modo que puede afectar a los humanos. Ah. Y esos zombies son base hongo. Guerra Mundial Z, esos zombies. Son creo que zombies. me da más miedo esos Son los zombies. zombies Que son bien rápidos. rápidos, sí. Puro Usain Bolt, versión zombie, güey. O sea, esos por más ganas que le eche, güey, si me van a alcanzar, mejor me quedo quietecito. Ya, güey, dale. Entonces, esos. Creo que esos son todos. Ash vs. Evil Dead, The Walking Dead, The Last of Us y Guerra Mundial Z. Son las que más me gustan de zombies. ¿Tú? Yo tengo muchas. Que nadie conoce. Tiene Sí, pues un es top que 45. tienen que entender que yo viví solo mucho tiempo. Viví solo como 2, 3 años. Era un zombie en vida. Acabé toda la Chivado biblioteca. su top. Me seguí a la biblioteca y encontré también videos. Pues mi película favorita de zombies es Brain Dead. No sé si la han visto, es del señor Peter Jackson, maestro Peter Jackson, que ustedes lo conocerán tal vez por la Hermano de saga. Michael, ¿no? No. Lo conocerán por El Señor de los Anillos. Sí, topan El Señor de los Anillos. Luego la saga del Hobbit. Pero antes hacía unas películas clasificación B muy chingonas. Porque con sus 20 varos hacía unas películas muy buenas. Y Brain Dead, pues es una película que me encanta. Tiene un montón de gore. Tiene un poquito de romance ahí medio chafón. Tiene una relación complejo de Edipo. Está muy chingona, véanla, porque pues veo que no pasan de mi novio es un zombie. Entonces También estaría. hay una película coreana de zombies, pero no me acuerdo. Tren a Busan. Estación Estaba zombie, ¿no? ¿Tren a Busan? ¿Hay un tren? Sí. ¿Hay un tren y hay un Sí, hay gordito un que tren. se rifa? Sí. Ese gordito es un puto dios. Esa es mi segunda elección. Ese es muy bueno. Tren a Busan es un gordito que se rifa muy chingón. Lo que tú piensas en tu imaginario que tal vez con lo que has vivido de películas y videojuegos de zombies, que tal vez tú harías, aunque probablemente no porque no eres así gordito chingón. Pero es lo que me gustaría hacer, ese gordito chingón en Tren a Busan. Está la película que les comentaba de La Serpiente y el Arcoíris, que también está basado en un libro. Próximamente lo voy a leer, aunque no les importe. Qué bueno que lo sabes, carnal. Está en menciones honoríficas esta película cagada de Un cadáver para sobrevivir, que ¿cómo decías que se llamaba en inglés? Sí. Es el hombre navaja suiza donde sale Daniel Ah, Radcliffe y sale sí, este donde tipo. sale Harry el pedorro Potter. Esa es muy buena. Hay que recordar Harry el pedorro Potter. Esta es una película un poco viajada, también igual como serie B. Humor muy escatológico. Otra que habla un poco sobre la parodia de las películas de zombie, que también tiene mucha relación sobre los zombies como la vida monótona de las personas en este maldito mundo capitalista, que nos habla sobre Shaun of the Dead. Es otra película muy chingona que tienen que ver, Shaun of the Dead. Zombies comunistas. De hecho, también ayer No, pero habla sobre cómo una persona a través del apocalipsis zombie logra superar su monotonía y su estupidez y su simpleza. Y logra recuperar a su novia, logra recuperar esa relación que tenía con su familia. Pero todo fue a través de ese apocalipsis zombie que pudo por fin despertar a dejar de ser ese pinche hombre pusilánime Pues qué que tan era. mal tiene que estar el carnal para que necesite un apocalipsis. Ajá, sí. Tenemos lo que tú mencionabas, la Guerra Mundial Z y todas las obras del señor papá Dios, George A. Romero. Y, pues también tenemos la otra acepción chévere de zombie. Hasta incluso fue tan popular este tema de los zombies que Marvel, para tratar de vender un poquito más, además de solo las películas, sacó su serie de Marvel Zombies. Y en una de estas sagas de Marvel Zombies, Deadpool, que es un hombre que se regenera, fue el causante de seguir propagando este virus, porque él no podía morir, pero estaba muerto. Entonces logró que todo el universo se contagiara de su virus mutante de zombies. Y no sé, no hay conclusión porque no sabemos que si existen o no. Nos quedamos en que qué pedo, no sabemos dónde está la conciencia. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo digo que sí existen, ¿no? Si nos basamos No, les en decía la... a los suscriptores. Perdón, Tú ya hablaste. tú cállate, perdón. Tú ni te has suscrito, no puedes decir nada. No tienes ese pinche privilegio. Vas, te suscribes y nos Suscríbete y nos comentas ahí, pones abajo en tus comentarios. Sí, ¿no? Me hace falta. Doc, ¿alguien que quiera saludar? Doc, saludos o algo de zombies. Ay, yo quiero saludar a todos, a la colectividad. ¿Tú, Doc? Brains. Hola, que te suscribas. Sí estoy suscrita, ¿por qué no me creen? Porque no ves los videos. Bueno, es que tengo otras cosas que hacer. Más Bueno, Vi su Adrián. video de la procrastinación y dije, debo dejar de hacerlo. Ya no voy a ver esto. Luego veo los demás videos. Y la dejaste en el último momento, ¿sí está bien? Seas cabrón. ¿Tú, Adrián? ¿Quién quiere saludar? A nadie, güey, yo quiero pedir que lleguemos a los 100 suscriptores. Yo quiero Queremos ver a Raúl de Sailor Moon. Me urge ver esa Sailor Scout. En nombre.
de la luna. Ajá. Te ¿Tú? mando saludos a Ivonne, a Suri, a Sí, que te estoy Mike. chingando, ¿no? Mándame saludos, chingada, soy tu esposa, vale, verga. Sí, Suri, pero es que ella está suscrita. Un saludo a Suri, ella sí ve los videos, a huevo la hago verlos. Al Mike que quiere venir algún día. Al Mike, ¿qué pedo? ¿Cuándo vamos a hablar de Sanjuditas Tadeo o algo así para que puedas venir? De Sanchunditas, por De favor. Sanchunditas Tadeo, no sé. Deberían hablar sobre la combustión espontánea. Eso sí me interesa. Apúntame Mike. los temas que nos dan, Lo publicas, por favor. Si pones tus comentarios y tu comentario llega a 10 likes. Tal vez te leamos. 10 likes no es mucho. 10 likes, no mames. Tienes, Combustión Tu like y espontánea. 9 tienes, cuentas tienes, falsas. tienes 4 amigos, sí puedes hacerles que hagan 2 cuentas. Papá. Me están molestando. Dale like. Mira, papá. Ya. ¿Y tú? Y yo quiero mandar saludos a mi buen amigo Manolo. Manolo, te queremos. Gracias, Manolo, por... No pudiste venir, estuvo chingón el programa de videojuegos, no Ánimo, pudiste venir. Manolo. Igual después vas a venir para otra cosa que nos inventemos sobre algo friki de cosas de personas que no tienen muchos amigos. Y... ¿Por qué me señalas? Es terapéutico este podcast. y también saludos a mi amiga Lili porque su cumpleaños es mañana. Amiga Lili, te quiero mucho. Pero cuando salga este video, tal vez Te ya quiero pasó. mucho ya cuando salga este video, ya fue tu cumpleaños. Entonces, Los dos, güey. es el Larry Sword por si me dice, no me dijiste nada de cumpleaños, va a salir en 2 semanas después de tu cumpleaños. A mí me festejan un mes después. O sea, a mí me festejan en octubre, mi cumpleaños de agosto. Cumple el 18 de agosto, mándenme cosas. Los quiero mucho y esto Bye. fue todo. Adiós, zombies. Me soñando. Espera, vamos a terminar ¿Ya con. puso esa canción? Vamos a terminar con Rob Zombie, ¿cómo no? Una hora, ¿no? Cállense, está la 1 canción. hora 14. Estuvo divertido. ¿Quién? Sabía que de algo iba a servir. ¿Ves, mamá? Sí sirvió. Sí, pero si un día hablan de la combustión espontánea, ¿Te invitamos? está chido. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Es como antorcha humana, pero sin controlarlo. Pero Sí, es que hay Ser personas, antorcha humana sin controlarlo. Y sin gozarlo. hay sin personas gozar. que se queman. En O viajeros del solo- tiempo. Solo quedan sus piernas, pero lo raro es que no se quema todo lo que está alrededor, solo se quema la persona. El de predestinación. Cable. Esa persona muere quemada. ¿Sí? Ajá. Combustión espontánea. Así, Pero lo interesante de esa espontáneamente parte- entra en combustión. ¿Combustiona de manera espontánea? Sí, sí. Bueno, a veces es así. Es que pero tenemos sí. componentes inflamables en nuestro cuerpo. Me caga que sean inflamables cuando son así, Sí, se pero queman. inflamables. Güey, es una contradicción. ¿Por qué? La gente es ignorante y con que oiga flama dice, sí, se quema. Sí, sí, Inflamables, sí. inflamables, no sé, a la verga. O sea, es que a mí lo que me gusta mucho de eso es que aunque todavía no hay... chelitas sin bronquita. ¡Y arden! No, sin bronquita. Es que tenía mucha hambre y muchas veces, no manches. No, pero independientemente de eso, que es muy interesante. Aunque todavía no hay una explicación 100% que satisfaga el cómo se queman, Yemaya. sí está perfectamente documentado y se sabe que sí pasa. Mira, esta la subí. Lo que no se la sabe otra es vez. exactamente Yemaya. cómo. Al podcast. Baila. La subí a Instagram O sea, y estaba el podcast migraña. o sea, estás viendo la Yemaya. tele y te... Nada. Sí, se queman. Pero no se quema lo de alrededor, solo se quema la persona. Qué fuerte. Pero es que tampoco hay como que mucho material, pensaría yo. Déjanos tu solicitud Todos son y... concursos. Cuando hablamos de superpoderes, metemos a la ¿Cómo combustión inconclusas? espontánea. Nadie sabe por qué se prendió. Hay varias explicaciones y una vez unos tipos hasta intentaron replicarlo Tomó gasolina y se echó. y tenían una teoría, bueno, una hipótesis que era la de la vela, ¿no? Que si tienes a alguien con mucha Muy grasa, grasoso. alguien con sobrepeso y se empieza a quemar, la misma grasa hace que se contenga el incendio. Como si fuera cera. Y lo ¿no? intentaron y quemaron todo su set. Pero la otra explicación era la de los rayos de plasma, que sí existen y aunque son extraños, de repente si te tocan te deshaces. Que eso también explica lo de las brujas. O sea, hay mucha gente que te dice que ha visto brujas en las montañas y sí lo han visto y sí está grabado, pero no son brujas.
Entonces, Son bolas de gas que se generan. Quemándose a Son bolas. millones de Ajá, entonces, o sea, eso sí pasa, pero todavía no se sabe ¿Y exactamente. por qué brincan de cerro a cerro? Los Algo reyes del así. pasado nos están Pero sí comentando. lo tienen documentado, si en verdad pasa. A mí eso fue lo que más me sacó de pedo. O sea, sí pasa, Para ti, pero no para saben juzgar. bien cómo. Estaba al lado de. Sí, sí, después de claro. ver el de terraplanistas, estaba ese. Sí. Bueno. Combustión espontánea. Rifa. Es que está muy grande para mi mano y me molesta. Le gusta cortarse la circulación. Mi dona aquí Pero simboliza. no me corta mucho la circulación. Mis dedos son pequeños. Es que mira cómo me queda en la Por mano. cierto, yo tengo una pregunta. ¿Quién es la persona que comenta siempre igual? ¿Quién es la persona que está aquí a mi lado?